Bueno, Gina, muy buenas noches. Lorena, James, bienvenidos. Lorena es del programa de psicología, Gina de la especialización en gerencia de talento humano, bienvenidos. Bueno, estimados estudiosos, entonces vamos a dar inicio a nuestro taller. En este espacio o en esta jornada hablaremos sobre los primeros auxilios psicológicos. Resulta que nosotros hemos escuchado hablar sobre los primeros auxilios, ¿cierto? Uno entiende o lo más popular o lo más conocido es que, por ejemplo, si uno va por la calle y una persona, por ejemplo, se desmaya o algo así, entonces podemos llevar a cabo X, Y paso para ayudar a la persona, tratar como de revisar de pronto que no se haya golpeado la cabeza, así como nos dan como unos pasos para tener en cuenta y poder brindar un auxilio o poder brindar una ayuda a la persona en ese momento, ¿verdad? Pero resulta que también adicional a esos primeros auxilios tenemos unos primeros auxilios psicológicos y resulta que estos no son tan conocidos o nosotros podemos llegar a pensar que son únicamente para las personas que trabajan en salud mental, o sea, que solamente un psicólogo, que solamente de pronto un trabajador social, que solamente una persona que está como inmersa en estas áreas de conocimiento lo pueden aplicar. Y resulta que no. Y eso es lo más bonito de todo esto, que los primeros auxilios psicológicos los puede aplicar cualquier persona que tenga la capacidad, que tenga la preparación para hacerlo. ¿Listo? No necesita ser médico, no necesita ser psicólogo, trabajador social, psiquiatra, no. Usted puede ser administrador de empresas, puede ser, puede trabajar en gastronomía, en cualquier área, pero mientras usted tenga las bases o esté capacitado para brindar unos primeros auxilios, lo puede hacer. Y si se dan cuenta, pasa lo mismo con los otros primeros auxilios, ¿cierto? Si yo tengo la información y sé cómo brindar una primera ayuda a una persona y se presenta esa situación, independientemente del área de conocimiento en la que yo trabaje o en la que yo me desenvuelva, le puedo brindar una ayuda a esa persona. Entonces pasa lo mismo con estos. ¿Listo? Bueno, Angie nos dice que es de psicología y vive en Soacha. Lorena nos escribe desde Bogotá. Listo. Las personas que se van conectando, igual los invitamos a que a través del chat nos saluden y nos cuenten de qué programa son y de qué ciudad o de qué parte del mundo pues nos escriben. ¿Listo? Y vamos entonces a dar inicio. Antes, me gustaría que ustedes me comenten un poco cuando ustedes escuchan primeros auxilios psicológicos, con qué lo asocian o qué se les viene a la cabeza cuando escuchan esta frase. Me gustaría que me compartan un poco. Pueden hacerlo a través del chat o si alguno desea activar su micrófono y participar, también lo puede hacer. Listo, bueno, por acá mientras tanto, James nos dice que es de administración, vive en Facatativá, bienvenido. Rosa es de ingeniería de software, vive en Bogotá, bienvenida. Álvaro es médico y está en Santiago de Chile. Muchas gracias, Álvaro, por participar en este espacio. Bueno, Karen del programa de psicología vive en San Vicente de Chucurí, en Santander. Luz Esther de psicología también vive en Charalá, Santander. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como les comentaba hace un momento, entonces, ¿ustedes con qué asocian los primeros auxilios psicológicos? Por acá nos escribe Gina que la ayuda básica que se le puede brindar a una persona que tenga alguna dificultad o problema. Muy bien, listo. Diana Marcela, ¿nos quieres compartir algo? Buenas noches, bienvenida. Bueno, listo. ¿Alguien más que desee compartirnos con qué asocia la frase primeros auxilios psicológicos? ¿Con qué lo relaciona? James, los primeros pasos que debo dar para brindar ayuda psicológica a una persona. ¿Listo?
Muy bien, listo. Entonces vamos a dar inicio entonces como tal y vamos a empezar entonces por la definición de qué son los PAP, que es la sigla de primeros auxilios psicológicos. Entonces, en primera instancia, encontramos que pues en el mundo ocurren diferentes acontecimientos, ocurren, ¿cierto? Guerras, ocurren desastres naturales, incendios, situaciones de violencia. Por ejemplo, tomando un poco, por ejemplo, la situación de orden público y demás que se está viviendo en estos días, por ejemplo, desde ayer en la ciudad de Bogotá hay un tema pues a nivel de esta zona que está bastante complicada en este momento y cuando se presentan, por ejemplo, situaciones como esas, se puede requerir en algún momento que alguien pueda brindar primeros auxilios psicológicos. Y ahorita en el transcurso de la presentación vamos a ver por qué y en qué casos también pues aplican estos primeros auxilios, ¿listo? Entonces, cuando se presentan todo este tipo de situaciones, como decía, incendios, desastres naturales, se presentan situaciones, por ejemplo, de desplazamiento, situaciones de, por ejemplo, violencia sexual, cuando se presentan accidentes o alguna situación de de este tipo, las personas o los individuos podemos resultar muy afectados a nivel emocional, ¿cierto? Entonces, en cada persona la afectación puede variar o puede tener unos efectos pues, diferentes. Sin embargo, dentro de estos efectos hablamos de una gama, ¿sí? De reacciones y de sentimientos que cada persona puede tener, puede experimentar. Entonces, una persona ante este tipo de situaciones, normalmente uno puede sentirse abrumado, ¿cierto? Uno puede sentirse confundido, inseguro, uno puede sentirse ansioso, incluso, dada la situación, una persona podría entrar en un estado de shock. ¿Mm? Entonces, ¿para qué son los primeros auxilios psicológicos? Encontramos que pues, son una forma de estrategia de intervención en donde se atienden casos o situaciones de forma inmediata y eso es súper importante que lo tengamos presente. Dichos casos o situaciones pues, se refieren principalmente a la intervención en crisis que surge cuando acontecen eventos que tienen una carga emocional muy alta o que generan un alto o altísimo grado de estrés. ¿Mm? Entonces, lo que les decía hace un momento, ante una situación, por ejemplo, de desastre, imagínense uno quedar de pronto inmerso o en la mitad de una situación de orden público, de violencia y demás, como la que por ejemplo, se presentó ayer en la ciudad de Bogotá. Uno de pronto ir como pasando por el sector y verse y quedar como en medio y ver de pronto como todas las personas gritan, de pronto ver uno personas heridas, todo este tipo de situación nos pueden generar un choque como emocional, nos pueden generar una sobrecarga emocional o incluso también nos puede generar pues unos niveles muy altos de estrés. Y ante esas situaciones puede ser necesario los primeros o brindar primeros auxilios psicológicos. Y para eso también es importante tener presente que por ser primeros auxilios solamente son aplicables dentro de las 72 horas o 72 primeras horas después del acontecimiento. Entonces, después de este tiempo, ¿sí? O sea, hablamos de máximo 3 días. Después de este tiempo ya no aplicaría, ya la persona podría requerir ya otro tipo de intervención u otro tipo de acompañamiento. ¿Listo? Entonces también para que lo tengamos presente. No le puedo brindar acompañamiento, primeros auxilios psicológicos a una persona una semana después de que ocurrió la situación con una sobrecarga emocional, que generó una sobrecarga emocional o altísimos niveles de estrés. ¿Listo? Listo, acá entonces, súper importante. Ay, permítanme porque, ay, no aparece, creo que ahí no están visualizando el texto. Permítanme un segundo. Porque creo que ahí le sale la pantalla como negra y solo sale una nubecita, un círculo blanco con una nubecita, ¿cierto? Creo que no están visualizando Sí, el texto. señora. Ok, el texto no Solo se ve. sale la nube. Sí, profesora. Listo. Entonces regálenme un segundo y yo comparto acá.
Listo, entonces vamos a compartir acá. Permítanme un segundo. Un segundo, por favor, y ya. Muy bien, acá deben estar visualizando mi pantalla, ¿sí? Ahí debe salir entonces una diapositiva que nos explica qué es una crisis, Sí, ¿correcto? señora, ya aparece. Perfecto. Entonces, para tener súper presente, ¿cuándo hablamos de una crisis? ¿Listo? Entonces, hablamos de que hay unas crisis circunstanciales y hay sí, pero antes, pues encontramos que una crisis como tal es un evento muy concreto o puntual que excede en la mayoría de los casos nuestros recursos o mecanismos psicológicos, aterrizándolo a este contexto, ¿no? Porque pues podemos hablar de crisis económicas, podemos hablar de crisis, por ejemplo, a nivel de salud, puede ser, pero cuando nosotros lo aterrizamos como tal a nuestro contexto, a lo que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos, con la parte emocional, hablamos entonces de que una crisis se puede desencadenar por algún evento que excede nuestros recursos o mecanismos psicológicos de afrontamiento, ¿sí? Hablamos de que todas las personas debemos o hacemos uso de algo llamado estrategias de afrontamiento. ¿Sí? Que son las que sacamos a flote cuando se presentan diversas situaciones, conflictos, diversas situaciones que ponen como en peligro nuestra vida, nuestra integridad, o situaciones que nos llevan como más allá o que implican, por ejemplo, problemas o demás, hacemos uso de estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, una estrategia muy común es la evasión, ¿cierto? Que o sea, es una estrategia de afrontamiento, aunque no siempre es como la más recomendable. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene una dificultad, un problema o demás, hay personas que tienden a evadir, ¿cierto? Que tienden como a evitar buscar soluciones a ese problema, que tienden como a dejarlo quietecito. Entonces ahí hablamos de estrategias de afrontamiento, ¿vale? Entonces, cuando se presenta una situación de crisis, hablamos de que en muchos casos no es el evento el que causa la crisis, sino la percepción o la forma como la persona está reaccionando a ese evento. Y ahí hay algo muy importante y que vale la pena pues puntualizar y son las crisis circunstanciales. Cuando hablamos de estas, cuando cuando se presentan por algún factor ambiental, entonces por ejemplo la muerte de un ser querido, un desastre natural, alguna situación de violencia, etcétera. ¿Listo? Ahí hablamos como tal de crisis circunstanciales. Y cuando entramos a hacer uso, por ejemplo, de los primeros auxilios psicológicos, cuando se presentan algunas de estas crisis circunstanciales. ¿Listo? No cuando, por ejemplo, se presenta una situación de crisis, por ejemplo, de la edad. Es decir, a veces los chicos cuando están pasando, terminando su periodo de preadolescencia o de infancia y pasan a la adolescencia, se pueden generar algunas crisis que pues son como típicas o que son esperables por el proceso de desarrollo y demás. Ahí no aplica. ¿Listo? Hablamos de crisis circunstanciales. Listo. Bueno, antes de seguir puntualizando en los PAP, es importante mencionar que no son, ¿listo? Entonces, primero, no es un asesoramiento profesional, como como lo mencionaba ahorita, en los PAP o los PAP los puede aplicar cualquier persona que tenga la información, que esté capacitada para hacerlo, y no hablamos como tal de que, por ejemplo, es una terapia, de que es un acompañamiento psicológico, no. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, porque en el caso, por ejemplo, de una terapia o demás, pues ahí sí ya eso tiene que aplicarlo un profesional en salud mental. ¿Listo? Entonces, si bien los puede aplicar cualquier persona que tenga la preparación para hacerlo y que es súper importante y que se sienta en condiciones de hacerlo, porque yo puedo tener
las herramientas para hacerlo, pero de pronto estoy inmersa en alguna situación y me siento, como diría uno por ahí, me siento impedida para brindar esos primeros auxilios a alguien, porque yo también estoy afectada, porque yo también estoy impactada de alguna manera con el hecho ocurrido. Entonces, ante estas situaciones, pues lo más sensato es uno reconocer, hacer el ejercicio de autoevaluación y reconocer y decir, lo sé hacer, pero en este momento no me siento en condiciones o no me siento preparado para hacerlo. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, no es un asesoramiento profesional, no es una terapia, no es algo que solamente pueden hacer los profesionales en salud mental, reitero, cualquier persona lo puede realizar. No es pedir a alguien que analice lo que ha sucedido o que ordene los acontecimientos, y ahorita vamos a profundizar un poquito en eso. Y aunque los primeros auxilios psicológicos suponen estar disponibles para escuchar lo ocurrido, para escuchar la historia de la persona, no se trata de presionarles para que cuenten cómo se sienten, para que cuenten qué es lo que están experimentando en torno a la situación de crisis que están viviendo. Y lo otro es que no necesariamente, o los PAP no entran necesariamente en la discusión de detalles del acontecimiento que ha causado la angustia. ¿Listo? Otro punto importante, para poder brindar los primeros auxilios psicológicos, es importante que la persona considere que necesita o que quiera recibir ayuda, porque no siempre ante una situación de crisis una persona puede querer ayuda o puede necesitar los primeros auxilios psicológicos. Y eso hay que aprender a distinguirlo para tener prudencia al respecto. ¿Listo? Bueno. ¿Para quién son los primeros auxilios psicológicos? Entonces encontramos que están dirigidos a personas afectadas por un acontecimiento crítico o por una situación de crisis, lo que mencionaba hace un momento. Aquí se puede brindar ayuda, tanto, por favor cierran micrófonos, gracias. Se puede proporcionar ayuda tanto a niños como a adultos, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de niños, la aplicación de los PAP puede variar en comparación con un adulto. Entonces depende mucho el rango de edad. Lo mismo, por ejemplo, si hablamos de una persona en condición de discapacidad, ¿cierto? Puede variar la manera como aplicamos los primeros auxilios psicológicos. Lo que les mencionaba ahorita, no todas las personas que experimentan una situación de crisis necesitarán o querrán los primeros auxilios. No se debe, y es importante que lo tengamos muy presente, no se debe forzar ayuda en aquellos que no requieren, sino estar disponibles para aquellas personas que puedan desear apoyo. Bien, entonces hay que hacer el ejercicio de identificar o reconocer quiénes realmente requieren este apoyo para poder brindárselo y de pronto no gastar como nuestro tiempo, nuestra energía en una persona que no lo está necesitando. ¿Listo? ¿En qué situaciones podemos brindar PAP? En emergencias masivas, como les hablaba al inicio, situaciones de un terremoto, un incendio, un atentado, cuando se presenta la muerte inesperada de un ser querido, por ejemplo, de un compañero de trabajo, estamos, ¿cierto?, compartiendo oficina con un compañero, compartiendo espacio laboral con un compañero, al compañero lo llaman o le informan, no sé, de gestión humana, alguien le informa que un ser querido ha fallecido, la persona puede entrar en una situación de crisis y en ese momento podríamos entrar evaluando la situación, observando muy bien la situación, podríamos brindar primeros auxilios, ¿listo? También cuando, por ejemplo, una persona recibe un diagnóstico de una enfermedad grave, cuando se presentan accidentes de tránsito con lesionados, con fallecidos, ante todas estas situaciones así como muy trágicas, podemos brindar primeros auxilios. Bueno, por favor cierran los micrófonos, gracias. Encontramos un grupo de personas que pueden necesitar mayor apoyo o que pueden requerir intervención, pero ya a nivel profesional o a nivel pues, de un experto en el tema, ¿listo? Primero, pues las personas que tienen lesiones graves, entonces ahí, por ejemplo, la persona obviamente va a requerir apoyo médico, no psicológico, por ejemplo, si la persona está
inconsciente, si está muy lesionada, si está gravemente herida, pues en ese momento no, pues, no es procedente brindar primeros auxilios psicológicos a esta persona, porque lo que está requiriendo es un apoyo médico o atención médica, ¿verdad? ¿Aló? Pero por favor cierran micrófonos, por favor, gracias. La bendición, mamá, ¿cómo le va? La bendición, está conectada con el aire, ¿está trabajando? Todavía sí, señora. Listo. Bueno, perdón, yo retomo por acá. Listo. Me confirman, por favor, están visualizando la presentación. Creo que me salí. Un momento. Listo. ¿Me confirman, por favor? Ahí está nuevamente la diapositiva. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Entonces, primero, entonces, las personas con lesiones graves que ponen en riesgo la vida y que necesitan una atención médica urgente. Entonces, son personas, como les decía, a las cuales no les podemos entrar a brindar primeros auxilios, por lo que decía, si la persona está gravemente herida, si la persona está inconsciente, además, pues no sería procedente. Ahora bien, sí podríamos, por ejemplo, brindar primeros auxilios, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿verdad? La persona iba acompañada, pero el que más resultó herido, digamos, fue el copiloto. Entonces el conductor se encuentra consciente, pero se encuentra en shock. Podemos brindar primeros auxilios al conductor, ¿sí? Por ejemplo. Otro grupo de personas que puede necesitar apoyo experto inmediato, las personas que están pero tan alteradas o tan en shock que no pueden ocuparse de sí mismas, de sus hijos o las personas que tienen a cargo, o personas que pueden hacerse daño a sí mismas. ¿Listo? Y tercero, personas que pueden hacer daño a otros. ¿Listo? En estos casos, nosotros debemos conservar la prudencia y pues así tengamos muchas ganitas de ayudar, es mejor remitir a las personas o tratar de buscarles el tipo de ayuda que de pronto requieren o el apoyo como tal de un profesional. ¿Listo? Bueno, voy a mirar hasta acá si hay de pronto si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Voy a hacer aquí como la pausita. Bueno, a ver, ¿qué nos dicen por acá? Bueno, bienvenidos, Alison, Nancy. Listo. Listo, Kenny, bienvenida. Buenas noches. Listo, bueno, no hay comentarios hasta el momento. Recuerden que si va surgiendo alguna duda sobre la marcha, lo pueden plantear, ¿listo? Bueno, entonces ahora vamos a seguir con las fases de los primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué? Como es un proceso, pues tiene como tal unas implícitas, unas fases que por supuesto es indispensable que las identifiquemos y que conozcamos pues de qué se tratan y cómo se aplica todo esto. ¿Listo? Entonces vamos a continuar acá. Permítanme. Listo. Muy bien. Entonces, fases de los primeros auxilios psicológicos. Hablamos de 6 fases. ¿Listo? En la primera fase, todas son súper importantes. ¿Bien? Entonces, pero todas como tal, pues tienen como unos criterios. ¿Listo? Entonces, en la primera fase es la de contacto y presentación. Entonces, ¿de qué se trata? Permítanme, ¿de qué se trata esta fase? Entonces debemos iniciar el contacto con las personas afectadas de manera no intrusiva y es fundamental que nosotros pues, podamos hacer o brindar el acompañamiento sin ser invasivos, sin ser intrusivos, sin ser impertinentes. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, pues nos acercamos a la persona, nos presentamos, le explicamos a la persona como qué hacemos en el lugar. Por ejemplo, pongamos un escenario de un accidente de tránsito. Resulta que yo voy pasando por la zona donde se presentó el accidente, veo como todo el movimiento, veo como, sí, como todo la angustia alrededor y demás, decido detenerme y decido pues parar para mirar en qué puedo ayudar o qué se puede requerir. Digamos que
si nosotros hacemos como un ejercicio reflexivo, esto no es tan común, porque hoy en día lo que es común es que las personas de pronto se detengan, pero a grabar, a hacer videos o para subir a redes o reportar lo que está pasando y no para brindar ayuda. ¿M? Pongamos el ejemplo como lo que ha estado pasando o lo que pasó en Bogotá o ha estado pasando en las últimas horas. Todo el mundo con el teléfono, ¿cierto? Grabando, ven la persona en el piso, ven la persona herida además, ven una persona en crisis y la persona por lo general se tiende a que están grabando lo que está ocurriendo y no brindando ayuda. Entonces, para que también lo tengamos presente. Entonces, en ese primer contacto, nosotros nos acercamos a la persona, nos presentamos, decimos nuestro nombre, qué hacemos en el lugar. Entonces, por ejemplo, iba pasando por el lugar, mi nombre es fulanito, me ha acercado me ha acercado para validar si requieren ayuda en algo, si hay algo en lo que le pueda servir, necesita hacer una llamada, necesita que llame a alguien, ¿sí? Entonces ese primer contacto se debe hacer como de esa manera, como muy neutra, no entrar como, ay, ¿qué fue lo que pasó? Mire, llegar de una vez al lugar, uy, ¿qué fue lo que pasó? Está súper herido y como a lo que llamamos coloquialmente el chisme y a grabar y el amarillismo y demás, si no nos acercamos a la persona para ofrecer ayuda. ¿Listo? Entonces aquí es importante que tengamos presente la manera como nos comunicamos. ¿Por qué? Porque aquí cuenta mucho nuestra comunicación verbal y nuestra comunicación no verbal. Entonces, cuando nosotros nos estamos o tratamos de acercarnos a una persona que está muy angustiada, que está en crisis, ¿sí? Que está sobrecargada emocionalmente, pues debemos ser muy, como decía, muy cautelosos, debemos ser muy cautelosos para no ser invasivos, para no ser intrusivos, para que la persona no vaya como a tomar a mal esa cercanía que estamos pretendiendo generar. Entonces, algunas personas ante esta situación pueden culparse a sí mismas por la situación de crisis, por las cosas que han ocurrido. Y es importante que nosotros, si vamos a tratar de hacer como ese apoyo, tratemos de mantener la calma y demostrar calma y comprensión. ¿Por qué? Porque si yo estoy supremamente nervioso, estoy también atribulado con lo que estoy viendo, ¿verdad? Pues no le voy a poder brindar unos primeros auxilios psicológicos a la otra persona que está en crisis, porque pues no se sabe entonces cuál de los dos está más afectado. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Por eso yo les mencionaba hace un ratico, nosotros antes de entrar a brindar estos primeros auxilios debemos hacer una revisión y decir, ok, ¿cómo me encuentro emocionalmente en este momento? ¿Cómo me encuentro emocionalmente el día de hoy? ¿Me siento en condiciones de hacerlo? ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros mantengamos la calma, es importante que nosotros demostremos comprensión y de esa manera pues podemos ayudar a que la persona que está muy angustiada se sienta un poquito más segura, se sienta un poquito comprendida, se sienta atendida, ¿vale? Y como les decía, pues es importante prestar atención no solamente a nuestro lenguaje verbal, sino a nuestro lenguaje no verbal, entonces a nuestras expresiones faciales, tratar de establecer contacto visual, pero no muy agresivo, los gestos que tenemos, si la persona está sentada, si la persona está de pie, si nosotros lo estamos, y recordar que en cada cultura pues hay unas formas propias de comportarse y que pues puede variar o nosotros pues podemos, si de pronto no tenemos presente el tema cultural, podemos llegar a ofender o llegar a faltarle el respeto a la persona de alguna manera porque pues sus creencias o su tema cultural pues dista mucho de pronto de lo que nosotros, como nosotros nos manejamos o demás. Entonces es importante que nosotros hablemos y nos comportemos, perdón, teniendo en cuenta o sin olvidar la cultura de la otra persona. Otro factor importante es tener en cuenta la edad, porque pues eh, no voy, por ejemplo, a tener como, o no voy a manejarme igual, por ejemplo, con un niño de 4 años que con una persona de 35 años. El género, las costumbres y pues también la religión de la persona. Y ahora les explico por qué el tema de la religión es tan importante. ¿Listo? Entonces, fase 1, contacto y presentación. ¿Listo? Fase 2. En la fase 2, entonces,
vamos a entrar a hacer contención emocional. ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo funciona? Y si yo no soy psicólogo, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces resulta que en la contención emocional, pues como les decía, las personas pueden experimentar unos altos grados de angustia, de ansiedad o estar muy alteradas. Hay personas que ante una situación de crisis, por ejemplo, pueden ponerse agresivas, ¿sí? Entonces pueden sentirse también confusas y pueden presentar reacciones físicas como temblores, titiritar, tener dificultades para respirar, entonces la persona empieza de pronto a hiperventilar, puede sentir el ritmo cardíaco muy acelerado. Todas esas reacciones se pueden experimentar como consecuencia de la situación de crisis que estamos presentando o que estamos viviendo. Hay una serie de técnicas que nos permiten poder como ayudar o guiar a la persona a calmar un poco su mente y su cuerpo. Entonces, primero empezamos por nosotros, ¿verdad? Entonces, primero, pues hablar con un tono de voz tranquilo y un tono de voz suave, porque si yo voy a hablarle a la persona a los gritos y así súper alterado, no la voy a poder calmar, ¿cierto? Otro punto, si es culturalmente apropiado, tratamos de mantener contacto visual con la persona mientras se habla con ella. Pero vuelvo y digo, no sin ser intrusivos, porque a veces nos podemos quedar como así, en posición como de así súper sorprendidos y con la mirada fija en la otra persona, y la otra persona puede llegar a sentirse un poco intimidada. Otro punto importante es recordarle que nosotros estamos allí para ayudarle, que nosotros pues no, sí, y que realmente sea ese el mensaje que estamos transmitiendo, no que la persona sienta que estamos ahí como por chismo de más, sino que la persona así pues siendo un desconocido podamos transmitirle como ese granito pues de seguridad, como de que realmente estamos allí porque queremos ayudar y no por otra razón. Listo. Recordar que la persona, que si bien pesa lo que haya pasado, pues la persona se encuentra a salvo. Si la persona tiene o ha entrado como en un estado de shock, o mejor dicho, está como desconectado de lo que les rodea, que puede pasar, una podemos hacer o aplicar una técnica que consiste en pedirle a la persona que, por ejemplo, tratar de sentarla o en el lugar que esté, pues tratar de sentarla, pedirle que coloque sus manos pues en una posición, puede ser en las piernas, en el regazo, pedirle que observe elementos que hay, elementos como tranquilizadores alrededor o en su entorno. Entonces, por ejemplo, que observe los árboles, sí, que observe, por ejemplo, no sé, los animalitos que están al otro lado por ejemplo, en un caso de un accidente, que están al otro lado de la calle, sí, como pedirle que trate como de enfocar un poco, de aterrizar un poco su atención en esos elementos. También podemos pedirle que se enfoque, por ejemplo, o que nos diga qué sonidos escucha, que se trate de enfocarse como en elementos que pueda ver, que pueda oír o que pueda incluso sentir. Y ahí le podemos pedir a la persona que nos hable, ¿sí? Que nos describa qué ve o qué oye. Y ahí vamos como generando o aterrizando un poquito a la persona. ¿Listo? Y es súper importante ayudar a la persona a que haga ejercicios de respiración y a que centre su respiración, a que respire despacio. ¿Listo? Entonces, tratamos de que la persona, cuando hay una situación de desconexión, tratamos entonces de que enfoque su atención en algunos elementos del entorno, que pueda oír, que pueda ver, que nos hable sobre esos elementos. Entonces, cuéntame qué estás viendo en este momento. Entonces, estoy viendo vacas. Entonces, ¿cuántas vacas estás viendo? ¿Cómo son? ¿Sí? Tratar para que la persona vaya estabilizándose un poco y manejar la respiración pues es fundamental. Obviamente si la persona tiene la respiración muy acelerada, pues lo que vamos a tratar es como de hacer, como sentarla. Tenemos que tener cuidado con el contacto físico porque no podemos entrar como a agarrar a la persona, abrazarla o demás porque dada la situación puede que la reacción no sea la más apropiada. Entonces, tratamos de sentar a la persona, guiarla como ven, siéntate aquí por favor, coloca tus manos sobre tus piernas,
por favor, puedes mirar, mencióname, por ejemplo, 5 objetos que veas a tu alrededor o mencióname qué ves al cruzar la calle, ¿sí? Algo así. Y si la persona, como les decía, pues tiene la respiración muy acelerada, pues tratamos de guiar a la persona para que logre estabilizar la respiración. Entonces lo podemos guiar, mira, ven, mírame por favor, vas a tratar de seguirme y guiamos, conducimos a la persona para que pueda estabilizarse. ¿Listo? Eso entonces en el segundo punto, que es en la segunda fase, perdón, que es contención emocional. En la tercera fase encontramos entonces la recogida de información. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no debemos pues, someter lo que mencionaba hace un rato a las personas a interrogatorios, sino que pues acercarnos y preguntarles qué necesitan, si necesitan algo, cuáles son como sus preocupaciones inmediatas. Entonces puede que la persona me diga, mi hijo, mi esposo, o no sé dónde está tal cosa, no sé dónde dejé mi celular, necesito comunicarme. Puede ser. Entonces, tratar de observar y tratar de identificar cuáles son esas necesidades o esas preocupaciones que debemos o que la persona necesita suplir inmediatamente. Por ejemplo, dónde van a dormir, si por ejemplo dejaron a sus hijos en casa, entonces quién los va a cuidar, quién los atenderá. De esa manera nosotros necesitamos recoger información para pasar a la cuarta fase, que es asistencia práctica. ¿Listo? Entonces, en la asistencia práctica consiste en ¿qué? En ofrecer asistencia e información práctica para ayudar a la persona afectada. Entonces, por ejemplo, necesito comunicarme con mi familia, entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de buscar un teléfono, facilitarle a la persona un teléfono para que pueda ponerse en contacto con su familiar, con la persona, pues no sé, a la que necesita avisarle lo ocurrido. ¿Listo? De esa manera, pues también estamos ayudando un poco a que la persona disminuye o a que la ansiedad de la persona baje un poco. Entonces, por ejemplo, si la persona está un poco alterada, podemos decirle, mira, tengo el teléfono, a quién necesitas llamar y demás, y si la persona, podemos validar si la persona se siente en condiciones de hablar o si prefiere que nosotros lo hagamos, podría ser. Entonces, en ese caso, podemos nosotros, si la persona nos autoriza, pues establecer comunicación con sus familiares o dada la situación, pues lo que corresponda. ¿Listo? Permítanme un segundo acá y me voy a devolver. Creo que aquí, listo, entonces aquí debe aparecer nuevamente en la presentación. Listo, muy bien, entonces estamos en este. Bueno, voy a hacer un paréntesis comerciales de breve. Bueno, por acá nos dice Diana, en ese caso de desconexión, se pueden hacer preguntas para verificar si está ubicada en tiempo, persona y espacio. Si la persona está desconectada, entonces lo que hablaba ahorita, primero tratamos de estabilizarlo, ¿no? Tratar lo que les decía, tratar como de aterrizar nuevamente su atención. Entonces, repito el ejercicio, ven, siéntate por favor, descríbeme qué sonidos escuchas o descríbeme 2, 3 elementos, objetos que puedas visualizar en este momento. Hacemos el ejercicio como de respiración y después que hacemos eso, pues sí tratamos de verificar cómo es tu nombre, sabes dónde te encuentras y demás. Tratamos de hacer como esa identificación temporoespacial, porque pues si la persona está desconectada, pues de pronto no nos va a responder y de pronto nos podemos ahí como decir, uy, tuvo de pronto algún golpe o tuvo algún traumatismo y por eso no está ubicado temporoespacialmente. Entonces primero tratamos de estabilizarlo un poco y luego sí podemos entrar a verificar eso. Cuando ya tengamos como la certeza de que la persona se encuentra como un poquito más, cuando ya la persona ha hecho como contención y ya como que ha aterrizado un poquito, ¿listo? Por acá nos dice Jennifer, en esos momentos tengo un primo con una enfermedad grave y en un estado de ánimo terrible. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Jennifer, recuerda que los primeros auxilios son solo en casos de crisis, pero durante las primeras 72 horas. Cuando ya hablamos de una situación ya de tipos de trastornos depresivos o ese tipo de cosas, y por ejemplo cuando se presentan situaciones de enfermedad, nosotros podemos brindar los PAP, los primeros 3 días, cuando la persona se entera
de la situación y está en crisis, entonces ahí lo podemos brindar PAP, pero ya después de ese tiempo, si la persona necesita hacer un proceso de asimilación de su enfermedad o demás, requiere una ayuda psicológica, una ayuda terapéutica o incluso a veces psiquiátrica, dado el caso. ¿Listo? Bueno, veamos. Cuando recibe la información se debe remitir. Listo, Diana, ya vamos para allá, ¿vale? Entonces, en la fase entonces de asistencia práctica, como les decía, pues ahí también tratamos de dar información a las personas. Entonces, es importante que nosotros notifiquemos la fuente de la información que estamos dando y su fiabilidad. Entonces, no podemos o no debemos hablar de cosas que no sabemos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de, como lo he venido manejando, el caso de un accidente, el copiloto quedó súper herido, entonces la persona me está preguntando qué pasó. Si yo no sé qué pasó, no le puedo decir a la persona, no, es que falleció o tuvo un golpe en tal lado, no. Tenemos que ser muy precavidos con ese tipo de información y vuelvo y digo, no hablar de lo que no sabemos, ¿vale? No inventemos, y es importante, no inventemos información para dar falsas esperanzas, no demos falsas esperanzas a la persona. Entonces, como, si no, está muy herido, pero él se va a poner bien, no fue tan grave, no. Debemos tener mucha cautela con eso. Tratar de mantener mensajes simples y precisos, repitiendo para asegurarnos de que la persona lo está oyendo bien y se está enterando de la información. Cuando hablamos de un grupo de personas, podemos darle información al grupo como tal para que pues todos reciban el mismo mensaje y nos aseguramos de que no se arme un teléfono roto. ¿Listo? Y hacerle saber a la persona o informarle que en cuanto sepamos o tengamos más información, pues le vamos a seguir dando noticias y demás. ¿Listo? Sin embargo, recuerden, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero como su nombre le indica, son primeros auxilios, entonces nosotros no nos vamos a quedar 3 días con la persona. Perdón, listo. Entonces también para que lo tengamos presente. Entonces en la fase 4 hablamos entonces de asistencia práctica. Ahí pasamos a la fase 5 y ya se empieza a cerrar el acompañamiento o nuestro acompañamiento en primeros auxilios. Ahí ya empieza a finalizar. Cuando nosotros hablamos de pautas de afrontamiento, pues las personas angustiadas pueden sentirse muy abrumadas por preocupaciones, por temores. Entonces, primero, pues como les decía, debemos ayudarles a centrarse como en sus necesidades más urgentes, establecer prioridades para resolverlas y luego a medida que se van como resolviendo algunas de esas necesidades, entonces la persona pues también va adquiriendo como un control mayor de la situación y se va reforzando también su capacidad de respuesta. ¿Listo? Entonces ahí entramos a explicarle a la persona. Primero pues entramos a ayudarle a identificar como sus apoyos o como por ejemplo amigos, redes de apoyo que llamamos, entonces amigos, familiares o demás, entramos como a verificar esa información o como a recordarle a la persona que de pronto que tiene unas redes de apoyo, que hay unos amigos, unos familiares que estarán allí para apoyarle, para acompañarle en este momento o en lo que sigue. Podemos hacer en este paso, podemos hacer como sugerencias para que las personas puedan atender sus propias necesidades. Entonces, por ejemplo, explicarle a la persona en el caso de un desastre, entonces cómo se puede registrar para recibir ayuda alimentaria, cómo puede registrarse o ante quién puede acudir para recibir asistencia material. Y le pedimos a la persona que recuerde cómo se desenvolvieron en situaciones de pronto difíciles del pasado, no entrando como a hacer comparativos, pero sí como tratando de reforzar, vuelvo y digo, la capacidad de respuesta de la persona. Sí que la persona en el momento que pues ya recuerden que llevamos unas fases, ya en esta fase pues la persona ya está
estabilizada, ya se hizo contención emocional, entonces la persona ya va a estar un poco más abierta y nos va a poder como entender mejor. ¿Listo? Entonces ahí le animamos a la persona a aplicar estrategias de respuesta positivas. Entonces, por ejemplo, lo que yo les mencionaba ahorita de las estrategias de afrontamiento, ¿cierto? Entonces todos tenemos estrategias de afrontamiento que de pronto a veces las que usamos no son como las más idóneas, pero pues todos las tenemos. Entonces ahí podemos guiar a la persona, animarla a que utilice estrategias positivas. Entonces, por ejemplo, fomentar, por ejemplo, como las horas de descanso, tratar de recomendarle a la persona que trate de descansar lo suficiente, que trate de dormir lo suficiente, que trate de mantener su alimentación o comer con regularidad, que trate de, por ejemplo, beber agua, que trate de hablar y pasar tiempo con la familia, con los amigos, comunicarle a sus seres cercanos cuando se siente indispuesto, hablar de sus problemas o de cómo se siente pues, con una persona en la cual confíe, realizar actividades que le ayuden a relajarse. Entonces, por ejemplo, caminar, cantar, rezar, dependiendo del tema religioso, pero hay que tener cuidado con eso. Jugar con niños, con, no sé, con los hijos, con los primitos, con los sobrinos. Les podemos recomendar pues hacer ejercicio físico, que pues todo esto son como estrategias positivas que la persona puede poner en práctica para canalizar todas las emociones que va experimentando a raíz o posteriores a la situación de crisis. Y aprovechamos pues para desaconsejar estrategias negativas, entonces tratar de evitar el consumo de pronto excesivo de bebidas alcohólicas, tratar de evitar situaciones de consumo, de cigarrillo, tratar de no dormir todo el día, encerrarse de pronto en una habitación, tratar de no como enfocarse pues en el trabajo, pues, entonces no trabajar sin parar, sin descanso, sin relajación. Hay personas que utilizan esto como estrategia de afrontamiento cuando se presenta alguna situación de pérdida o demás. Utilizan eso, entonces se sumergen en el trabajo, dicen, para estar ocupados y no pensar en lo ocurrido. Entonces, todo eso son estrategias que en este caso pues son como no son recomendables. ¿Listo? Recomendar a la persona, por supuesto, no descuidar su higiene personal, no aislarse de sus amigos y sus seres queridos, tratar de no tener comportamientos violentos, etc. ¿Listo? Bueno, por acá nos dice Iván Ariza, pienso que en un momento así debemos transmitir tranquilidad, entenderlo y acompañamiento. Exacto, Iván. De eso también se trata todo esto. Y el asunto aquí es que lo que yo decía ahorita, o sea, si yo me encuentro también aturdido por todo lo que ha pasado, pues no voy a poder brindar unos primeros auxilios a la persona que también está afectada porque pues no sabemos entonces cuál de los dos está más afectado, si él o yo. Entonces hay que ser coherentes con eso y precavidos, y por eso he sido muy enfática en que antes de brindar los PAP debemos hacer el ejercicio y decir cómo me siento hoy emocionalmente. Entonces, si resulta que yo también estoy cargada emocionalmente porque tuve problemas en mi casa, porque estoy teniendo muchas dificultades o demás, me siento bastante triste, bastante angustiado, pues no va a ser pertinente, ¿cierto? Poder aplicar unos buenos PAP. Listo, Diana, cuando específicamente se habla de muerte de un ser querido, ¿qué pautas se pueden dar? Depende mucho la manera de reaccionar de la persona. Entonces, acuérdate, no necesariamente o no siempre que hay una situación de crisis, la persona puede requerir ayuda, ¿sí? O puede quererla. Y eso hay que aprender a identificarlo, hay que aprender a distinguirlo. Cuando nosotros hablamos por ejemplo, un fallecimiento, el fallecimiento de un ser querido, hay cualquier cantidad de formas de reaccionar. Entonces, podemos encontrar a la persona que queda en shock, ¿cierto? La persona que se desconecta de una. Y ante esta situación podemos entonces aplicar los pasos de los PAP, ¿sí? Pues en este caso, por ejemplo, si es un ser querido, si es un familiar, una persona cercana que conocemos, pues digamos podemos omitir el primer paso que es el de contacto y presentación, ¿verdad? Porque pues ya nos conocemos. Hablamos de contacto y presentación cuando vamos a brindar PAP a una persona desconocida. ¿Listo? Entonces, podemos omitir el paso 1 o la primera fase que es la de contacto y presentación
y podemos hacer uso entonces de la fase 2, que es la contención. Podemos hacer uso de la fase 3, que es recoger información, cuáles son las necesidades de la persona en ese momento, qué requiere. Cuando se presenta, por ejemplo, una situación de fallecimiento, la persona puede estar tan aturdida con toda la noticia que pues hay otros trámites, por ejemplo, que adelantar, que el tema de notaría, bueno, cosas así, medicina legal, dependiendo de la situación. Entonces necesitamos como entrar a recoger un poquito de información de qué es lo que necesita la persona. Puede que te diga, no, llamemos a fulanito a informarle lo que pasó. Entonces ahí entramos a hacer esa identificación, entramos a hacer todos los otros pasos. ¿Listo? Omitiríamos entonces la fase 1, ¿vale? Y las recomendaciones que yo mencionaba ahorita para hacer contención y eso en el momento, ¿vale? Ya después posiblemente o dada la situación, pues la persona de pronto podría requerir un tipo ya de apoyo profesional y podríamos en la fase 6, que es la de conexión, pues darle como la recomendación a la persona. Y por ejemplo, aquí en este tema del fallecimiento, la orientación que nosotros demos en pautas de afrontamiento también es clave. Y ahí aplicarían como casi todas o la mayoría de las que yo indicaba ahorita. ¿Listo? Listo, por acá Camila nos dice que tiene una pregunta, listo, ya la leo, espérame un segundo. Iván, tengo una amiga que tiene diagnóstico depresivo leve y le ayudo mucho con el ejercicio, pintura, miramos videos de baile y un sinfín de actividades, esto con la finalidad de que su mente esté ocupada en actividades y no tan enfocada en sus pensamientos negativos. Súper, Iván, de hecho, no entras a hacer como no entras a hacer unos PAP, pero si entras a hacer un apoyo, entras a ser parte de la red de apoyo de esta persona. Y cuando hablamos de trastornos depresivos o este tipo de diagnósticos, las redes de apoyo son fundamentales, porque si la persona está pasando por esto, ¿verdad? Y se siente completamente sola, no siente acompañamiento o no tiene redes de apoyo o no siente acompañamiento por parte de las personas que le rodean, las personas cercanas a ella, pues esto tampoco va a ser muy favorable para su proceso. Entonces, súper, muy bien. Camilo, en el momento que una persona que se encuentra con nosotros, recibe una llamada diciendo que un ser querido murió, ¿qué se puede hacer en ese momento? Listo, Camilo. Entonces, identificamos si la persona queda como en ese estado de crisis, como en un estado de crisis, podemos aplicar los PAP. ¿Listo? Entonces podemos seguir las fases que se van describiendo acá o que se han descrito, siguiendo también en cuenta las recomendaciones dadas pues en el transcurso de todo el taller. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues es un acontecimiento, es un acontecimiento que puede producir mucha carga emocional en la persona, que puede producir niveles de estrés. Por eso decía ahorita, o sea, hay muchas maneras de reaccionar ante esta situación. La persona puede desmayarse, la persona puede entrar en crisis, la persona se puede poner violenta, la persona se puede desconectar, puede irse en llanto completamente y pum, se desconectó. Entonces, ante eso, aplicamos PAP. ¿Listo? Acuérdense entonces, tenemos máximo 72 horas para aplicar los primeros auxilios. Ya después de ese tiempo no son primeros auxilios. Podemos brindar apoyo a la persona, pero no entrarían a hacer unos PAP. ¿Listo? Y bueno, entonces nuestra última fase es la de conexión. Entonces, se ha demostrado que las personas que se sienten con unas buenas redes de apoyo, que sienten respaldo por parte de las personas que les rodean, después de una crisis tienden a reaccionar mejor que las que no sienten como ese respaldo o ese apoyo por parte de quienes les rodean. Entonces, una importante función de la persona que ayuda es conectar a la gente con sus seres queridos y con el apoyo social existente, ¿vale? Entonces, por eso aquí en la última fase hablamos de conexión. Aquí entonces termina nuestra intervención, termina nuestro acompañamiento, terminan nuestros primeros auxilios, pero no vamos a dejar a la persona sola, no la vamos a dejar a la deriva que mira a ver cómo se defiende. En esta fase lo que nosotros debemos tratar de garantizar es que la persona quede acompañada, que quede respaldada por alguien, porque pues si la persona estuvo en crisis o está en crisis por todo lo que ha pasado y demás y la dejo sola, pues no sabemos ahí, ¿cierto?, cómo o qué se puede desencadenar. Entonces, en ese momento, por eso los PAP, pues no vamos a durar 3 días haciendo el acompañamiento a la persona, pero
En el transcurso de esas horas o de ese periodo pues, de tiempo, ese lapso que hacemos el acompañamiento, debemos tratar de garantizar que la persona quede acompañada, que se siga sintiendo respaldada, que se siga sintiendo apoyada. Entonces, en esta fase es supremamente importante que nosotros conectemos a la persona con sus seres queridos, entonces nos aseguramos de que, por ejemplo, llegó un familiar, entonces ya yo me puedo retirar porque estoy dejando a la persona con el familiar. O, por ejemplo, apoyo social, entonces, no sé, un incendio, entonces, listo, llegaron los bomberos, llegó un trabajador social, llegaron diferentes personas de diferentes organismos, entonces ahí me encargo de dejar a la persona conectada con ellos, ¿vale? Es importante que nosotros tratemos de ayudar a las familias a mantenerse unidas, que los niños, por ejemplo, ante una situación de desastre natural o una situación así que implique muchas personas, que los niños pues permanezcan con sus padres, con sus familiares. Súper importante tratar de ayudar entonces a que la gente pueda ponerse en contacto con sus amigos, con sus parientes, para que puedan entonces recibir apoyo. Entonces, por ejemplo, ayudándoles a conseguir a hablar con ellos por teléfono, si alguien expresa que podría ayudarle la oración, entonces es válido, pero ojo, porque pues las prácticas religiosas o el apoyo de líderes religiosos eh, de pronto para nosotros no es relevante y para la otra persona sí, o viceversa. Entonces, si para la otra persona es importante, independientemente de nuestras creencias o demás, pues podemos tratar de poner a la persona en contacto con una iglesia, con un padre, sí, una como comunidad religiosa determinada. Em, Sobre la espiritualidad en situaciones de crisis, hay que tener muchísima precaución porque pues no todas las personas de pronto tienen las mismas creencias que nosotros. Entonces, por ejemplo, es muy común que cuando se presenta, digamos, el fallecimiento de un ser querido, de una persona cercana, a veces se tienden a dar comentarios como es un angelito más en el cielo, Dios sabe por qué hace las cosas. Ese tipo de comentarios hay que tratar de evitarlos. Hay que tratar o tratar incluso evitar hablar de una experiencia personal. Entonces, yo sé cómo te sientes porque a mí me pasó. Entonces uno a veces trata de hacerlo de verdad con todo, ¿cierto? Como con todo como con toda la compasión, como con todo el cariño, como con todo el afecto, pero no siempre es recomendable. Y por ejemplo, si es el caso de una persona que nosotros no conocemos, pues hay que tener más precaución todavía. ¿Listo? Entonces, bueno, esas serían nuestras 6 fases para los primeros auxilios. ¿Listo? Y acá, ay Dios mío, vuelve a salir así, entonces regálenme un segundo y ya les comparto pantalla nuevamente. Porque por alguna razón no sale toda la imagen. Listo. Entonces aquí un punto súper importante para que lo tengamos en cuenta. Lo que debemos hacer y decir. ¿Listo? Entonces primero, intentar encontrar un lugar tranquilo en medio de las condiciones en las que estemos para hablar minimizando las distracciones externas. Entonces, por ejemplo, ante una situación así como de mucho desorden, como mucho ruido, muchas personas, tratamos de alejar un poquito a la persona como de ese espacio y la llevamos a un sitio un poquito más tranquilo donde podamos minimizar las distracciones. Otro punto, respetar la privacidad y mantener la confidencialidad de la historia, salvo razones de fuerza mayor. ¿Listo? Situarnos cerca de la persona, pero guardando distancia apropiada según su edad, género y cultura. Entonces no vamos a entrar ahí a pegarnos pues a 1 centímetro a la otra persona. ¿Listo? Hacerle entender que usted está escuchando. Entonces, por ejemplo, asintiendo con la cabeza, haciendo como entiendo, comprendo, ¿sí? Como ese tipo de expresiones. Tener paciencia y mantener la calma, porque a veces de pronto ahí nos exasperamos un poco mientras la otra persona habla, mientras la otra persona tratamos de que se calme. Entonces es fundamental mantener la calma. Ofrecer información concreta en caso de que dispongamos de ella. Entonces, ser honesto acerca de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Entonces, por ejemplo, mira, no sé, pero pues intentaré averiguarlo. ¿Listo?
de darle información de un modo que la persona lo pueda entender, es decir, de forma simple. Y si, por ejemplo, estamos tratando con niños, pues más aún, ¿listo? Hacerle saber a la persona que usted comprende, ojo, comprende cómo se siente y que lamenta en una situación de pérdida, lamenta su pérdida y lo que ha pasado. Por ejemplo, como haberse quedado sin hogar, haber perdido un ser querido, entonces lo siento mucho, imagino que pues alcanzo a imaginar que esto es bastante triste para usted, alcanzo a dimensionar lo mucho que esto representa para usted, ¿sí? Hacerle saber que reconoce sus fortalezas y la manera en que está ayudando a sí mismo. Eso es lo que hablábamos ahorita de tratar de potencializar como las respuestas positivas por la persona, las estrategias de afrontamiento positivas. Y súper importante también dejar espacios para el silencio. Los silencios no siempre son incómodos y eso hay que también usarlos, los silencios. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer y decir. Ahora, súper importante también, lo que no debemos hacer y decir. ¿Me confirman, porfa, y están visualizando la diapositiva? Sí, señora. Gracias. Listo, entonces aquí puntualicemos lo que no debemos hacer y decir ante una situación de crisis. Primero, no presionar a la persona a que nos cuente su historia, que nos cuente todo lo que ha pasado con el más mínimo detalle y demás. No. ¿Listo? No interrumpirla cuando la persona ya de pronto entró se sintió cómodo con nosotros y demás. Entonces, no interrumpirla para que, ni apurarla para que cuente las cosas más rápido. Por ejemplo, tratar de no mirar la hora ni hablar demasiado rápido, porque si nosotros la persona se abrió con nosotros, nos está contando lo ocurrido y nosotros empezamos, mira el reloj, estamos transmitiendo que, ay, tengo afán, como hable rápido, apúrese que me tengo que ir. Entonces, ahí pues no, el mensaje que estamos transmitiendo a la persona pues no va a ser como el más, eh, el más esperable. ¿Listo? No toquemos, ojo con el contacto físico, no toquemos a la persona si no estamos seguros de que sea apropiado. Entonces, por ejemplo, una persona que fue víctima de violencia sexual, no voy a entrar a abrazarla si no la conozco porque, por Dios, o sea, ¿cuál va a ser la reacción o cuál puede ser la reacción de esa persona? Y acuérdense que pues no todas las personas reaccionan igual ante una situación de crisis. No juzgar lo que haya hecho o dejado de hacer, ni sus sentimientos o ni las emociones que está experimentando. Entonces debemos tratar de evitar decir frases como no deberías sentirte así, deberías sentirte afortunado porque sobreviviste, lo que les decía ahorita, ay, es un angelito más, Dios sabe cómo hace las cosas, nada pasa por malo. En una situación de crisis esas frases no ayudan, no son un aliciente. ¿Listo? No inventar cosas que no sabemos. Recordemos, si no sabemos de algo, podemos decirle a la persona, mira, en este momento no sé, pero puedo tratar de averiguar. No utilizar expresiones demasiado técnicas que la persona en medio de su confusión pues no nos va a entender. No contar la historia de otra persona. Entonces, ay, sí, a mi primo le pasó lo mismo, terrible. No, ¿listo? Ojo, mucha prudencia. No hablar de nuestros propios problemas. Entonces, no, sí, yo también me siento angustiado, a mí también me pasó lo mismo, yo pasé por lo mismo. No, listo, en ese momento la atención es la persona que está en situación de crisis, no nosotros. No hacer falsas promesas ni dar falsos argumentos tranquilizadores. No pensar ni actuar como si tuviéramos que resolver todos los problemas de la persona en su lugar. Acuérdense que somos una guía, somos un apoyo, orientamos a la persona unos minutos, unas horas y hasta ahí llega nuestra parte. Y no quitarle a la persona su fortaleza, su sensación de poder de cuidarse a sí mismo. Entonces, no, ahí por eso... no decirle a la persona como, ay, no, sí, claro, ahora pues hacer como todo lo contrario que mencionaba ahorita, pues estar a solas, aíslate, trata de no hablar con nadie o empezar a hacer comentarios de tipo, no, esto es muy difícil, de pronto tú solo no lo puedes manejar, no, no podemos entrar como a hacer esos juicios pues de valor, ¿listo? Y ya para finalizar,
Entonces encontramos aquí, les comparto una pequeña guía práctica para que la tengamos en cuenta. Entonces primero, prepararnos, informarnos sobre el evento o la situación, informarnos sobre los servicios o sistemas de apoyo disponibles que puede requerir la persona, informarnos sobre aspectos de seguridad. ¿Listo? Acciones principales de la PAP: observar, escuchar, conectar. Entonces, observar, comprobar la seguridad, comprobar si hay personas con necesidades básicas urgentes, comprobar si hay personas con reacciones de angustia profunda, y estas personas son las que identificamos y vamos a entrar a apoyar. ¿Listo? En caso de que ellos lo requieran. En escuchar, súper importante, acercarnos a la persona, a las personas que puedan necesitar ayuda, preguntarles sobre sus necesidades y preocupaciones, escuchar a las personas y ayudarlas a que se calmen o hacer contención. Y conectar, ayudarle a atender las necesidades básicas de la persona y a que tenga posibilidades de acceder a los servicios que requiera, ayudar a las personas a hacer frente a sus problemas, proporcionar información y conectar a las personas con sus seres queridos y el apoyo social disponible. ¿Listo? Bueno, permítanme, yo voy a compartir. ¿Listo? Entonces, esos son los primeros auxilios psicológicos. Ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes, los leo o los escucho si quieren activar el micrófono. Bueno, por acá a ver qué nos dicen. Ampliar la presentación de guía práctica. Regálame un segundo. Ay, a ver. ¿Me confirmas porfa si ahí ya la puedes visualizar mejor? A ver. Ahí le pueden tomar una fotito si quieren. Sí, señora, ya se ve mejor. Vale, listo. Entonces, unos segunditos más. Listo. Bueno. Listo. Entonces, listo. Puedo compartir un video de PAP que realicé para mi empresa. Dura 1 minuto y 30 segundos. Álvaro, sí, yo creo que no hay ningún problema. No sé si te deje compartirlo, pero trata, por favor, si te deja como compartir tu pantalla. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Hola Álvaro, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Justamente hace pocas semanas realicé una proyección, un video sobre primeros auxilios. Es un video que dura 2 minutos, 30 segundos, y está basado en una guía de la Universidad Católica de Chile y básicamente similar a las atenciones de urgencias, está dividido en unos pasos básicos: A, B, C, D, E. Una parte importante que me parece pertinente informar es la parte de la educación, que es como la sexta parte, ¿sí? Que debemos estar preparados en algún momento para situaciones. La mejor herramienta para afrontar estas emergencias, estas urgencias psicológicas, es estar informados y estar preparados acerca de cómo reaccionar. Otra cosa que quiero resaltar un poco antes de proyectar el video es que debemos entender que son situaciones transitorias que absolutamente todos los seres humanos estamos o vamos a ocurrir en algún momento de nuestras vidas. Vamos a pasar por una situación, pero hay que entenderlo de esa manera, que es una crisis y que por lo tanto tiene un carácter transitorio. Y finalmente, una característica importante es que hay que echar mano de los valores, ¿sí? Como el respeto, el compañerismo, incluso el patriotismo frente a situaciones que vivamos de emergencias o urgencias psicológicas. Voy a tratar de compartirlo, dura 2 minutitos. Vale, perfecto, Álvaro, Pero claro que sí. no encuentro el link, no sé cómo compartirlo acá. Espérame un segundo.
¿Aló? Sí, yo creo que hay que cerrar la presentación para poderla compartir, Espérame, te hago presentador, a ver si ya. por favor. Ya te di opción de presentar. Ok, Déjame quito esta. Ocultar. Mira a ver si de pronto ya te deja. dice habilitar pizarra. Sí, ¿Será eso o no? Sí, sí, ya. mira a ver si ya. Yo quito Eh, la cámara. ya, listo. Ok. ¿Se está presentando allí? ¿Se ve algo? No. Allí se ve, mi escritorio se ve allí. Ok. No, ahí tienes, A ver, un momento. tienes Allí la pizarra, pero... No, ¿a ti te estoy, parece habilitado un más en la pantalla? Por no, donde me está el icono aparece de la micrófono. pantalla, pero no habilitado. No, aparecen dos Te símbolos comparto más, que el es link. el de video. No, creo que no voy a poder. Podría enviárselo a su correo, por último, o a su WhatsApp. Y en algún Eh, momento sí, de pronto lo tienes en YouTube o algo así, ¿no? lo tengo en un formato MP4, podría incluso compartirlo por WhatsApp. Vale, Aquí, apareció algo aquí que dice más, sí, en el más creo que te debe dar la opción de compartir. dice pantalla completa, compartir. Parece que ya. Ahí se ve algo. Su presentación pantalla completa. No, sale la pizarra, espérame. O si me la puedes, si quieres envíamelo a mi correo, yo lo descargo y comparto pantalla. cristina.rueda@umb.edu.co. Perfecto. Listo. Bueno, nos regalan un segundo que Álvaro nos comparte el video y ya con este video finalizamos. Mientras Álvaro nos hace envío del video, los invitamos a que vayan diligenciando la encuesta de satisfacción. Se las acabamos de compartir acá en el chat y de igual manera si alguno tiene alguna inquietud, alguna duda o algo, también lo puede comentar para tratar de resolverlo mientras ponemos el video, ¿vale? Profe, por favor, me repite su correo. cristina.rueda@umb.edu.co. Ya, Rueda UMB. Ujú. Doctora, una pregunta. Hola Diana. En ese caso, cuando tú nos hablabas que hay personas que están muy afectadas, entran en crisis en ese momento, ¿uno cómo puede hacer esa remisión? O sea, si bien se entiende que no se puede hacer el primer auxilio psicológico, igual se tiene que hacer el contacto con una entidad o algo que le ayude en ese momento. Depende, es decir, por ejemplo, ante una situación es que depende mucho como el contexto como tal de la crisis que se esté presentando, pero entonces si tú puedes, estás dentro de los plazos o es algo, o tú estás ahí en el momento, pues haces la contención, ¿sí? Y en el momento de conectar, entonces se supone que cuando tú ya seguiste todos los pasos de los PAP, pues ya dejas a la persona en unas condiciones un poco más estables emocionalmente y no vas a dejar a la persona sola. Entonces, si o estás dejando a la persona con un familiar o la estás dejando, por ejemplo, no sé, con algún representante o algún empleado, algún ente. ¿Sí? Entonces, en esa situación, pues tú le conectas o haces la conexión y le indicas a la persona con la cual vas a dejar que pues igual tener presente en caso de que la persona
de que la persona continúe de pronto o vuelva a entrar como en un estado de shock o que vuelva a entrar como en un estado de conexión o demás, tratar de buscar ayuda profesional. ¿Listo? Entonces siempre dependiendo es que no te podría decir exactamente cómo haces la remisión porque depende el caso. Sí, o sea, yo me refiero cuando entran, lo que tú dices, cuando entran en shock y uno pues trata de hacer una escucha activa, pero la persona no se calma, sigue pues muy afectada por la situación, entonces pues en esos casos como que no fluye al siguiente paso. Ya, entonces acuérdate que la idea es que tú identifiques si la persona está desconectada, está en mucha crisis, haces contención, se supone que ahí debe funcionar, ¿no? Debe funcionar, puede que se presenten situaciones en las que no, entonces en ese momento ya sí tendrías, por ejemplo, que llamar a la línea de emergencias o dependiendo en el lugar que te encuentres, informar y no dejar a la persona sola en ningún momento, porque pues si la persona está súper afectada y nosotros nos vamos mientras llega la ayuda, se puede como complicar el asunto. Entonces, Ah, ok. bueno, Iván por acá nos dice un abrazo, podría servir si las palabras no ayudan. Toca tener mucha precaución. Si es un ser querido, si es una persona cercana a nosotros, podemos brindar un abrazo, ¿verdad? Pero si es una persona que nosotros no conocemos, toca con mucha cautela. Si la persona de pronto se lanza como a abrazarnos, bueno, con mucha cautela lo podemos acceder, pero de lo contrario, no. No es tan recomendable. Sí, pues era la importancia de lo que yo quería decirte, porque sí hay situaciones en las que de pronto uno no puede hacer cumplir las fases, pero no dejar a la persona sola, sino pues hacer el llamado, pues lo que dices, a la línea de emergencia para activar ese proceso y que la persona no vaya a quedar sola. Claro, tú entonces acompañas, Profe, ¿cierto? ese Digamos, enviado si es bien. perdón, regálame un segundo, si es un desconocido, entonces tú acompañas hasta que, por ejemplo, llegó la ambulancia, llegaron los servicios médicos o demás, ahí ya dejas la conexión y hasta ahí acompañas a la persona. Tratando pues igual antes de haber establecido contacto con algún familiar, pero entonces de pronto algún familiar no alcanza a llegar y demás, entonces la idea siempre es así nos tome mucho más, como unas horas más, tratar de estar ahí hasta asegurarnos que la persona queda como en buenas manos o queda en manos de alguien que le va a apoyar. Ok, muchas gracias, doctora. No, con gusto. Listo, ya recibí el video, entonces un segundito, ya lo estoy descargando y ya lo compartimos. Dame un segundo, cara. Listo. Samantha, buenas noches, bienvenida. Camilo, digamos, un niño ve morir a su padre o madre, ¿qué acciones correctivas podemos tomar para que este hecho no lo afecte a largo plazo? Ante este tipo de situaciones depende la edad del niño, pero entonces si es en el momento, puedes brindar los PAP dependiendo cómo esté reaccionando el niño, cómo se esté manejando. Si el niño entonces entra en shock o demás, brindas los PAP. Posterior a eso, es necesario que el niño lleve a cabo o adelante un acompañamiento o reciba un acompañamiento psicológico, porque tienen que apoyarle el tema de procesos de duelo y porque puede que haya otras cosas por allí que trabajar para que no, de pronto no se creen como traumas o demás. Entonces tratar de hacer la situación como lo más llevadera posible. Listo. Cuando son niños menores de 3 años, de pronto no hay tanto lío por el tema de los recuerdos, ¿no? Que pues los recuerdos se empiezan como a fabricar, por así decirlo, después de los 3 añitos. Entonces, en un niño menor de 3 años, de pronto podría no ser necesario acompañamiento o demás, porque pues difícilmente va a recordar eso. ¿M? Pero de pronto sí puede empezar a presentar a medida va creciendo en algún otro ciclo de su vida, en la adolescencia o a medida en la infancia, empieza a presentar como ciertos comportamientos y que ya más asociados, digamos, con vacíos emocionales o demás, ahí se empiezan de una u otra forma como a manifestar la ausencia de la figura paterna o materna y ahí se podría requerir entonces también el acompañamiento. Listo, bueno, voy a compartirles el video que nos comparte el compañero. Un segundo, por favor, les comparto pantalla y lo que no estoy segura es del audio, si se escucha.
Me confirman ustedes si se escucha, ¿vale? Permítanme. Listo, aquí tengo el video, por favor. ¿Alguien? Listo, ahí me confirman por favor si se escucha. Alguien que active un micrófono y me diga. No, señora. Profesora, no se escucha. Envía el regalo en un segundo. ¿Ahí ya se escucha? No, listo. Álvaro, una pregunta. ¿El video, digamos, el sonido es como solo música o hay como diálogos? Hola, ¿me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? Bueno, ya que no tenemos audio, voy a tratar de
Hola, ¿ahí me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ay, ok. Listo, ¿ahí me están escuchando? Hola, 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 ¿me escuchan? Listo, gracias. Creo que se me fue el audio como un momentico. Pues nada, muchísimas gracias a Álvaro por habernos compartido ese video y pues muchísimas gracias igual a todos por habernos acompañado en este espacio. ¿No? No, no, no. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? No sé qué. Listo. No se te está A ver, ¿ahí me escuchando escuchan? nada, yo no sé si el resto escucha. No. Mm, No, no se escucha. no sé qué le pasó al sonido. A ver. Hola, hola, hola. ¿Ya? You are now muted. You are now unmuted. ¿Listo? Hola, ¿me escuchan?